Soy Chus Naharro y te doy la bienvenida a Escuchando Newsletters, el podcast para aprender e inspirarse con otros creadores de newsletters. Hoy tengo el gustazo de charlar con Alex Juhl, de la newsletter de Steel Club, un crack de construir audiencia en Twitter y comunicarlo de forma práctica para copiar a los que lo petan en Internet. Además, es mi primer invitado que publica la newsletter en inglés, pero don't worry, que la charleta es in Spanish. Pero antes de entrar de lleno en la entrevista, déjame recordarte que si quieres enviar mejores newsletters, tienes que conocer la Chusletter, mi newsletter sobre newsletters. Apúntate y cada semana recibirás información, noticias y tendencias, newsletters en las que inspirarte y tips para seguir creciendo tu lista de suscriptores. En definitiva, la mejor selección de contenidos para enviar mejores emails. Entra en chusnaharro.com o apúntate desde el enlace que te dejo en las notas del programa. Bueno, pues ya estoy aquí con Alex Juhl. ¿Qué tal, Alex? Hola, Chus, ¿qué tal? Pues muy bien, todo bien. Pues yo también encantadísima de charlar contigo. Además fue Eva San Agustín la que te recomendó hace algunos meses y oye, Vaya. por fin te tengo aquí. Qué bien. Vamos a hablar de tu newsletter de Steel Club pero antes, por contextualizar si alguien no conoce a Alex Juhl o es la primera vez que le escucha hablar en español, porque a mí me ha pasado que Sí. su lengua casi básica es la del inglés, pero no, es español. Así es que eso, cuéntanos un poco quién es Alex Juhl y un poco a qué te dedicas. Muy bien, pues yo me llamo Alex, vivo en Mallorca ahora mismo, porque soy de aquí, soy nativo de Mallorca, aunque hasta hace poquito estaba viviendo en Madrid, hasta hace 6 meses estaba viviendo en Madrid. Y básicamente a lo que me dedicaba yo trabajaba en agencias de publicidad. O sea, todo mi background profesional, por así decirlo, es en publicidad y en concreto en agencia, ¿no? Y todo esto era antes de la pandemia, lógicamente. Entonces, cuando la pandemia llegó, pues yo creo que a muchos nos cambió un poco la vida en muchos motivos. A mí laboralmente, especialmente, fue un cambio bastante grande. Y todo fue porque básicamente decidieron cerrar la oficina en la que yo trabajaba. O sea, yo trabajaba en una agencia muy grande a nivel internacional y decidieron que la oficina española pues como que no era rentable, ¿no? Básicamente. Y nos echaron a todos. Esto fue como en junio de 2020, una cosa así. Uh-huh. Y a partir de ahí dije, bueno, ahora no sé qué hacer. Y una de las cosas que yo siempre había tenido en la espinita era como intentar hacer algo más por mí mismo, más pues mi propio negocio, ¿no? O más ser freelance, ¿no? Entonces al final empecé, por un lado, a crear contenido en Twitter y a través de ese contenido fui consiguiendo como mis primeros trabajitos de freelance, como consultor, pero también un poquito como creador de contenido, escritor sobre todo. Por lo que has dicho, yo lo hago todo en inglés, pero era por un motivo más de... O sea, el único motivo era un poquito más por el tema de llegar a más gente, ¿no? Porque al final mi trabajo del día a día también lo hacía en inglés, o sea, mis clientes al final eran en inglés, entonces como que me fue muy fácil la transición por eso. O sea, lo tenía más pillado en inglés que en español, aunque suene un poco raro. Y nada, a partir de ahí poco a poco el tema del freelancing ha seguido creciendo y a la vez también el tema de Twitter también ha crecido bastante y de ahí sale un poquito también la idea de hacer una newsletter como una pata más de esa creación de contenido que hago, ¿no? Entonces, un poquito, en resumen, líneas generales, esto es un poco todo. Ay, la pandemia, cómo ha cambiado la vida a mucha gente. Sí, total. Muy bien, ¿y en qué momento creaste The Steel Club? Porque sí que empezaste a moverte en Twitter, bueno, actualmente tienes más de 20.000 seguidores, pero no sé si nos puedes compartir un poco cómo fue ese crecimiento, sobre todo en Twitter, y en qué momento dices, vale, ahora sí que me cuadra integrar una newsletter, y también por qué una newsletter y no un podcast, por ejemplo. Sí, pues al final lo de Twitter sí que en mi caso el crecimiento ha sido muy paulatino, o sea, no es que haya tenido una explosión enorme de crecimiento de que de repente en un día ganas 10.000 seguidores, una cosa así, eso no me ha pasado, o sea, ha ido poco a poco y es verdad que muy bien, o sea, no tengo ninguna queja al respecto, no, actualmente, como has dicho, son más de 20.000, con lo cual estoy muy contento en ese sentido y lo que pasa es que la newsletter nace hará casi un año. Y sobre todo era por un tema
lo típico que dicen, ¿no? De proteger un poco mi audiencia, ¿no? Porque al final es verdad que estaba construyendo como mi foco principal en Twitter. Y yo decía, Twitter está genial, a mí, de hecho, como red social me gusta mucho, pero, o sea, no hay nada que impida que el día de mañana algún fulano en Twitter apriete un botón y se cargue a todos mis seguidores, ¿no? Por así decirlo. Sí. Entonces dices, ¿y ahí qué haces, no? Pues entonces el consejo que muchísima gente da es como, pues tienes que hacer una lista de email porque al final los emails tú los tienes, ¿no? Los guardas en tu ordenador, por así decirlo, y es mucho más seguro que un seguidor de Twitter, ¿no? Y de ahí fue la razón del por qué crear una lista de email y a la vez también a mí me gusta mucho como experimentar con nuevos formatos de contenido y el tema newsletter me molaba mucho porque yo soy bastante consumidor. Y al final también en Twitter, la mayoría de mi contenido, a diferencia de a lo mejor, por ejemplo, si lo hiciera en Instagram, que sería más visual, en Twitter es todo muy escrito, ¿no? Entonces, parecía una transición un poco más lógica, ¿no? El pasar de escribir más cortito a escribir un poquito más largo, ¿no? En una newsletter. Y ese fue un poquito el germen. Sí. Tuve por aquí a Mauricio Cabrera y él precisamente defendía Twitter como plataforma y los movimientos que tiene por eso, ¿no? Porque digamos que abraza todos los tipos de contenido, todas las extensiones de contenido, desde el tweet al hilo, a la newsletter y bueno, sí. Y lo que se esté cocinando por ahí, ¿no? Como artículos que se ve algo así. Pero o sea, totalmente la razón, y yo soy la primera defensora de, oye, no dependamos de algoritmos, no dependamos de plataformas y intentemos llevarnos a la audiencia a nuestra casa para hacer con ellos luego, o sea, para contactarlos sin depender de algoritmos, porque eso es muy, pues eso nos puede catapultar de alguna forma. Sí. Y en el momento de construir tu newsletter, en plan de, bueno, ya sabías de qué querías hablar, pero en formato y todo, ¿te inspiraste en otros creadores de newsletter o digamos que fuiste cocinando un poco tu formato ideal? Pues fue un poco un mix. Al principio no tenía muy claro lo que hacer en el sentido de, o sea, quería hacer algo, expandir un poco lo que hago en Twitter y yo en Twitter sí que hablo mucho del tema de robar, entre comillas, entiéndase, contenido e ideas, ¿no? Porque al final un libro que a mí me marcó mucho también en mis inicios como creador, por así decirlo, fue el de Steal Like an Artist, ¿no? Que es este de... sí, exacto. Y como ese concepto de stealing que él dice en el libro, pues se quedó mucho conmigo, ¿no? Porque al final me di cuenta de que básicamente mi proceso creativo era ese, ¿no? Yo al final veía lo que otros hacían e intentaba coger las cosas que más me molaran y todo sumarlo, ¿no? Y aplicarlo a mi contenido. Entonces dije, pues molaría como una newsletter en ese sentido. Y dije, ¿y qué es una cosa que hago yo mucho, por ejemplo, en Twitter? Pues al final yo en Twitter lo que hacía era fijarme mucho en lo que hacían creadores un poco más grandes e intentar replicar esas tácticas y estrategias para crecer mi propio perfil, ¿no? Entonces dije, joder, si yo hago ya esto, yo esto ya lo hago detrás de las cámaras, por así decirlo, pues ¿por qué no coger eso y hacerlo mi newsletter? Y ahí empezó, por eso, las primeras 6 o 7 ediciones, básicamente, el formato era el escoger un perfil, o sea, escoger una persona y hacer como una especie de breakdown, ¿no? De qué es lo que hace esa persona en Twitter y por qué le funciona y cómo podemos aplicarlo, en este caso el lector o yo mismo, a mi propio contenido. Entonces, de ahí nació un poquito y esas fueron las primeras ediciones, fueron todas en esa línea. Sí, además es que cuando das algo a la audiencia de que pueda aplicarlo, ¿no? Eso es mucho más valioso y eso es lo práctico que puede transmitir una newsletter. Quiero pasar al tema landing, que no sé si lleva mucho tiempo esa landing de stealtheclub.com, sí. Creo que es. Y tengo que felicitarte porque, al igual que el invitado anterior, me moló mucho esa coherencia visual y ese storytelling que tiene, ¿no? En tu caso, pues lo que acabas de explicar, robar las ideas o la estrategia a los mejores para replicarlas o adaptarlas a tu proyecto. Y en tu landing me gusta mucho porque es sencilla, pero creo que tiene los componentes de landing de formulario de newsletter, ¿no? Tienes la típica frase que comunica, bueno, pues el valor que ofrece y de qué va, ¿no? Y sobre todo qué va a conseguir el que se suscribe. Luego añades el número de suscriptores que tienes actualmente, que aquí tengo la duda. ¿Es dinámico o vas actualizándolo de vez en cuando? Es manual, de hecho está desactualizado, tengo que actualizarlo, o sea que... Vale, es que era, digo, si tiene aquí un truco, no. voy a preguntar.
Luego abajo tienes algo que me ha molado mucho, que pones un carrusel de algunos tweets de gente que, pues, o que recomienda tu newsletter, y lo haces con algo que se llama Shoutout. Sí, es una app de precisamente un tío que conocí por Twitter y me dijo, oye, esto lo usan otros creadores de newsletter, ¿te interesaría? Y me hizo ahí un descuentillo para la herramienta y dije, bueno, pues vamos a probarlo. Entonces, yo le pedí a la gente en principio que, oye, si tienes algo bueno que decir, pon un tweet porque así lo puedo meter en el carrusel ¿sabes? Y bueno, queda chulo, la verdad, está guay. Sí, como prueba social, ¿no? Sí, exacto. La verdad es que incluso puede ser muchas veces más cómodo insertar los tweets, que yo recientemente he pedido a mis suscriptores, oye, dejarme una reseña, pero claro, ya es como, no sé, bueno, hay distintas formas, a lo mejor hay gente que no tiene Twitter y quiere dejarlo de otra forma, pero no conocía esta herramienta, la dejaré en las notas del episodio porque me ha resultado muy, muy interesante. Sí. Y por último tienes una foto tuya y, oye, una breve descripción de quién es el que está detrás, de quién es el ladrón de ideas, sí. a qué te dedicas. ¿Siempre has tenido, o desde cuándo tienes esta landing, o la has creado por necesidad para llevarlo a usuario a un punto concreto? ¿Cómo ha sido este proceso? Pues esta la tengo desde el principio y no la he tocado. Y si te soy sincero, al principio quería hacer algo... O sea, lo típico, ¿no? Que intentas hacer algo como súper chulo ahí, ¿sabes? Como fliparte con el diseño y todo, y al final dije, tío, es que no lo necesito, ¿no? Al final, creo que la referencia que se la cogía a Andrea Bossoni, que es un tío que conocí también en Twitter, tiene una newsletter que se llama Zero to Marketing, o sea, Cero to Marketing, ¿sí? Que está bastante chula también. Y él tiene una landing page súper sencilla también. Tiene una foto, creo que como típico mock-up del móvil con su newsletter, y tiene una frase de lo que recibes y igual dos textos de social proof y suscríbete. Y dije, esto es lo que yo quiero porque tampoco quería complicarme mucho la cabeza. Voy a robar, ¿no? De nuevo. Y, tal cual. Y me inspiré un poco en la suya y la apliqué. Incluso al principio me inspiré incluso un poco en el copy que él tenía puesto, que no me acuerdo qué era porque al final lo he cambiado, pero... También dije, hasta le copié un poco el copy, ¿sabes? Y se lo dije porque eso es lo que hago yo, ¿no? Como buen ladrón, yo al menos lo digo, ¿sabes? Digo, y se lo dije y me dijo, hombre, no te preocupes, haz lo que quieras, róbalo, que para eso está. Y nada, de ahí surgió la idea. La monté con Cart, con la herramienta esta de landing pages, ya que es muy sencillita y al final estos son 3 componentes que tuve que mover de aquí para allá y ya está. Y de ahí sigue desde prácticamente el primer día. O sea, sí que he ido cambiando alguna cosilla, alguna parte del copy, pero lo que es la estructura principal, ¿no? Lo que tú has dicho es así. Y de hecho, hace poco estuve pensando en cambiarla, pero dije, oye, si funciona, ¿para qué cambiar? Las cosas que funcionan no hay que tocarlas, ¿sabes? Entonces, ahí se va a quedar hasta el fin de los tiempos, seguramente. O sea que... Estupendo. Bueno, me he dejado en la recámara algunos elementos de esa landing que más adelante retomaré, pero quiero entrar un poco en el flujo de trabajo, de cómo tú te organizas y tal. Primero vamos a hablar un poco de cuál es la frecuencia de publicación de tu newsletter, si la envías un día particular de la semana y alguna hora fija o, oye, cuando te apetece. Pues empezó siendo 2 veces al mes. Sobre todo porque como al principio sí que era solo el hacer los breakdowns estos de los perfiles, pues me llevaba como más trabajo, ¿no? Era una carga un poco más alta de trabajo. Pero cuando a la 7ª o 8ª edición dije, joder, me gusta mucho hacer los breakdowns esto, pero también me gustaría como ir añadiendo otras secciones o otras cosillas a la newsletter. Entonces la pasé a una cadencia semanal. Y los breakdowns estos sí que se quedaron un poquito más como una cosa de una vez al mes o incluso un poquito más infrecuente. Y entre medias estoy metiendo como otros tipos de secciones, si quieres llamarlo, otros tipos de tipos de contenido. Y respecto al día, la publico siempre los miércoles, pero básicamente no por un tema de que yo creo que hay más aperturas o algo así, sino simplemente porque a mí me va mejor por mi calendario, ¿sabes? Escribirla el miércoles. Bueno, la suelo escribir por la mañana. O sea, la suelo preparar el día anterior un poquito, o sea, los 4 puntos principales, pero lo que es escribirla, pues el miércoles por la mañana y la publico el miércoles por la tarde, sobre las 4:30, 5 de la tarde, pero lo mismo, o sea, no tengo nada estudiado de si se abren más o menos a tal hora o a esta hora, o sea, es un poquito porque me viene bien a mí por horario y fuera, o sea que... No, me recuerda un poco a mí, pero yo la mía la mando los martes y es como el lunes que no me entre ningún fuego porque si no voy mal ya.
Y eso, muchas veces me arrepiento de decir, joroba, voy a andar un poco más con margen, pero no sé, me funciona muy bien de ir toda la semana como organizando en mi cabeza de qué quiero hablar y ya el último día como vomitarlo todo, ¿no? O sea que no estás solo, Alex. ¿Y cuántas horas más o menos te lleva prepararla y escribir? O sea, no solo sentarte a escribir, sino todo el contenido que haces. Al principio sí me llevaba, ya te digo, los perfiles estos me llevaban bastante más tiempo, eran como 5 o 6 horas cada perfil. Y ahora yo creo que me lleva, la media diría que están las 3 horas, más o menos, por edición. Porque es verdad que le podría dedicar más tiempo en el sentido de como editar mucho más y tal, pero es que yo también soy muy de... O sea, yo lo escribo, ¿sabes? Y más o menos lo escribo y a la vez que escribo voy editando, que es una cosa que no debería hacer, ¿sabes? Pero exacto, sobre todo además yo que en parte de lo que hago me dedico a escribir y cuando escribo para un cliente tal lo hago de otra manera, pero cuando escribo para mí lo hago así. Y sí, más o menos unas 3-4 horas diría que es el tiempo que le dedico, sí, más o menos a la semana. Has dicho que como que no tienes una estructura férrea, sino que bueno, vas, digamos, intercalando distintos tipos de contenido, extensiones y tal. ¿Te sientes cómodo con eso o digamos que es fruto de que vas improvisando? O sea, quiero decir, ¿tus usuarios te dan feedback de, oye, me mola más este tipo de contenido o prefiero esos análisis de perfiles? Pues eso es una cosa en la que tengo que mejorar un poco más, es en el tema de recabar como ese análisis, ese feedback, ¿no? de la gente, porque sí que no tengo muchísimo el pulso pillado de ahí y de momento sí que lo estoy tratando un poco más por lo que a mí me pegue esa semana. Y digo, me apetece más hacer este tipo de cosas o este otro tipo de cosas. Entonces, es verdad que eso es una cosa en la que quiero mejorar y no tengo excesivo feedback de la audiencia en este momento de saber qué tipo de formato les gusta más. Esto lo he cambiado justo, además, la última edición es que la mandé, hoy el jueves, la mandé ayer. Es lo que he metido una herramienta que se llama Feed Letter, que es como básicamente te permite añadir al final de la newsletter tres links y cada link es como, oye, ¿te ha gustado la newsletter? Y tienes el pulgar arriba, pulgar abajo, o la de en medio es como ni fu ni fa, ¿no? Es un poquito el tema. Y gracias a eso espero obtener un poquito más de feedback de la audiencia porque he visto que más o menos he tenido como unas cuantas respuestas de la última en ese sentido. Por igual, a veces a la gente le cuesta más el contestarte al email, pero si es simplemente darle un clic a un botón, pues es mucho más sencillo, ¿no? Tener ese feedback. Entonces, a partir de ahí, espero dentro de un mes pues tener más datos, ¿no? Y decir, oye, pues cuando mando este formato tengo 5 likes y cuando mando este otro tengo 35. Pues entonces está claro que hay uno que funciona mejor que el otro, ¿no? Entonces... Interesante. No conocía yo. ¿Es una herramienta aparte o se integra dentro de la plataforma? Es una herramienta aparte que se la vía a otra newsletter, ya sabes, como siempre yo voy cogiendo cosas de por allí y por ahí. Y la manera de integrarla es súper sencilla. Simplemente, o sea, la puedes hacer vía HTML o también puedes simplemente copiar y pegar y a mí me funcionó bien. Yo uso para enviar la newsletter MailerLite o MailerLite, no sé cómo se pronuncia. Sí. Y me dejó copiarlo y no había ningún problema. O sea, lo copié y pegué tal cual, o sea que bastante útil. Y tiene un plan, ya te digo, tiene un plan gratuito que es el que estoy testeando ahora y de momento para el feedback pues me va bastante guay, la verdad. Muy chulo. Me la apunto porque no la tenía en el radar. Sigo, me flipan mucho las imágenes que sueles acompañar a tus ediciones, no en todas, pero sí que tienes una coherencia, como te decía, que me gusta mucho. No sé si son obra tuya o contratas a algún diseñador para adecuarla al contenido, porque tengo una ligera idea, pero no sé. A ver, respóndeme si estoy en lo cierto. No, son cosas mías, las hago yo. Ah, vale, sí. Vale. Sí, aunque... Me flipa, es que, a ver, me flipa mucho porque me recuerdan a Janis O'Zolin. Sí, tal cual. Es tu compañero también del podcast que tienes recientemente. Y digo, joroba, ¿será que tengan como una colaboración o algo así? Porque, no sé, sí, a ver, esto nace básicamente de Janis es la inspiración detrás de él. O sea, la verdad es que si la gente no lo conoce, yo echarle un ojo a su perfil porque es una pasada lo que hace. Yo estoy flipado con lo que hace este tío. Sí. Y él lo que tiene es que él lanzó a principios de año un curso básicamente explicando un poco cuál era como su proceso de crear esos visuales. Y yo había hecho alguna intentona, pero básicamente lo que hacía era descargarme
iconos de una web, ¿sabes? Juntarlos y ese era mi visual, ¿sabes? Y dije, a ver, que al final de lo que va de transmitir la idea, ¿no? No es tanto la forma, sino como el concepto de la idea. Pero es verdad que el toque más de dibujito y más chulo que tienen ahora mis visuales es gracias al curso y como él explica un poco sus métodos. Por eso no me extraña que te recuerde un poco a su estilo, porque al final está un poco inspirado en su estilo. Entonces, gracias a ese curso y demás, pues cogí este estilo un poquito más, que se ve un poquito mejor, la verdad, que los iconos cutres que usaba antes. Y queda muy guay. Y a veces me mola añadirlos a la newsletter entre otras cosas, por romper esa muralla de texto, ¿no? Porque al final tienes como mucho texto a veces y digo, pues si metes un visual encima de los míos que tienen este color como tan naranja, amarillo, como que te pega más en la cara y me parece una forma chula de romper un poco ¿no? El noise, ¿no? El ruido que puede haber si tienes ahí una muralla de texto a veces, ¿no? Sí, por eso los uso. Sí, aparte, nos empapamos mejor de la idea que quieres transmitir, ¿no? Porque como haces ese ejercicio de transmitir visualmente una idea, muchas veces es mucho más efectivo acompañarlo de la imagen que no simplemente el texto que leemos en diagonal muchas veces y no nos quedamos con la idea. Entonces, buen trabajo ese. Lo que no sé es si, digamos, que haces las imágenes pensando en el hilo de Twitter, porque sí que aprovechas para eso, o quiero decir, ¿cómo es esa combinación de hilo en Twitter y newsletter? Pues he de decir que muchas veces es el Twitter el que alimenta la newsletter y no la newsletter la que alimenta el Twitter. A veces, aunque creo debería ser al revés, pero alguna vez sí que aprovecho la newsletter para expandir un tweet o un hilo que haya funcionado. O sea, sé que a lo mejor este tema, cuando hice este hilo, funcionó muy bien en su momento, pues voy a intentar expandir un poco más en la idea en la newsletter, ¿no? Que es lo que me permite, ¿no? Al final Twitter es verdad que lo tienes que comprimir todo un poco más y a lo mejor alguna vez que otra vez lo que he hecho es coger un hilo de Twitter mío que funcionó bastante bien y básicamente es, pues eso, expandir cada uno de los puntos y así me queda una newsletter más completa, pero que a la vez tengo al menos algún tipo de noción previa de que la temática es de valor para la gente, ¿no? Porque sé que en Twitter ya se me ha dicho, ¿no? Gracias a la gente, los likes o los comentarios, pues ya me han dicho que ese tema es interesante, con lo cual, o sea, es como una forma de validarlo también de otra manera. Sí, es que tenía curiosidad, ya que te tenía aquí, digo, hoy tengo que exprimir a Alex para que, luego te preguntaré, para que, oye, podamos sacar también los newsletters provecho de Twitter, porque si no, no es cuestión de que muera el contenido, sino que hay que, oye, realimentarlo. Sí. Retomo un apartado que no he mencionado de tu landing y es que tienes debajo del formulario lee los últimos envíos, ¿no? Y he visto que justo estás en un proceso de migración de las últimas publicaciones en Notion, que eso me ha resultado interesante, y tengo dos preguntas al respecto. Una es, ¿por qué lo estás haciendo? Y la otra es, ¿cómo haces la migración? ¿A mano o estás tirando de automatizaciones? Pues me has pillado justo eso, en la mitad de la migración. Y es porque yo antes de MailerLite usaba Revue, ¿no? Esta que la compró Twitter hace poco también. Y bueno, uno de los motivos del cambio fue porque Revue al final es gratuita y la verdad es que está bastante guay y está integrada con Twitter y demás, pero a mí el editor, por ejemplo, no me gustaba mucho, ¿no? A la hora de escribirlo tienes muy pocas opciones de tocar las cosas y mira que la mía es bastante sencilla, pero había veces que no me molaba cómo el editor funcionaba y también alguna que otra vez hubo un par de bugs ahí en la plataforma que no me molaron mucho. En plan, una vez simplemente entré y me habían desaparecido todos los suscriptores y yo tuve ahí un mini ataque de pánico y resulta que era que se había caído no sé qué de sus servidores de no sé dónde y no se mostraban, pero estaban ahí y dije, bueno, me parece muy bien, pero el susto ya me lo he llevado, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pues, aparte de que otras personas me la recomendaron también por Twitter, me cambié a MailerLite y bueno, ese fue el tema. Entonces, las anteriores las tengo todas en el archivo de Revue porque se va generando un archivo y al final también lo que quiero es tener un poco el control, entre comillas, de ese archivo, ¿no? Que esté como, digamos, bajo mi tejado y entonces las estoy moviendo todas a Notion porque básicamente yo uso Notion para todo. Entonces, me gusta tenerlo ahí porque las tengo yo a mano, por así decirlo, y también tengo un poquito más de poder en el cómo organizarlas y tal, ¿no? Ahora mismo lo estoy poniendo por orden, pero a lo mejor no sé, las meto en una tabla, le meto unos filtros por temática o algo así, no sé, me gustaría hacer ahí algún que otro experimento con el archivo, ¿no? Porque al final eso también puede ser interesante para
para mucha gente. Entonces, me has pillado justo en el momento de hacerlo. Y lo que es el traspaso lo estoy haciendo manual. La verdad es que a lo mejor hay otra manera de hacerlo, pero yo estoy haciéndolo ahí manual. Pero vamos, no, sobre todo era por el tema de copiar los estilos, las negritas y tal, que no sé si te da muchos dolores de cabeza, porque también insertas muchos tweets y eso, entonces digo, a esto se tiene que poner largas tardes con música. Por eso. Copy, control. Sí. Por eso está a medio hacer, porque o sea, si me tendría que tirar una jornada entera para acabarlo en un día. Entonces, al final, pues cuando tengo media horita, digo, venga, voy a pasar 2. Claro. Y voy a ir haciéndolo poco a poco. Así que sí. Genial. Yo una de mis newsletters la tengo en MailerLite y la verdad es que me flipa en cuanto a calidad, precio y prestaciones. Sí. Y también forma visual, ¿no? De maquetarla y las opciones que da. Incluso cuando has mencionado lo de FeedLetter, me consta que tienes como un bloque específico de MailerLite que te genera pues como los 5 iconos del más sonriente al más triste. Y también te permite como, bueno, hacer un rating, ¿no? De la valoración. Pues igual he hecho un ojo, porque así igual no hace falta ni sacarlo fuera de MailerLite. Si lo tengo todo ahí, pues casi mejor. Le echaré un ojo. Muy bien. Y justo en el proceso este de migración de plataforma de Revue a MailerLite, a día de hoy tienes como tu página de archivo en Revue. ¿Tienes de alguna forma automatizado que si alguien, por lo que sea, aterriza en Revue, se te suscriba a MailerLite? No, pero lo que estoy haciendo es chequearlo manualmente, porque de hecho lo he chequeado y más o menos hace un mes que me cambié y solo se han suscrito 3 personas en Revue desde tal. Entonces, no creo, o sea, no merece que yo me tenga que romper la cabeza para hacer la automatización, aunque he visto que hay bastantes guías por ahí, bastante sencillitas, pero digo, no voy a meter en eso, o sea, simplemente cojo manual y los meto y ya está, porque aunque no sé ni cómo acaban en esa página, porque en realidad no sé cómo llegan al link, porque al final eso lo he quitado de todos los lados, entonces no sé cómo llegan, pero bueno, siguen llegando la gente, así que bueno. Sí, yo tengo una teoría de por qué llegan, que te la mencionaré un poco más adelante, porque te hiciste viral, entonces eso luego lo comentaremos. Tienes razón. Vale, tema de números, métricas. A día de hoy, ¿por cuántos suscriptores andas? Sí, pues hace media hora, que es cuando lo he mirado, estábamos en 2026. O sea, ha pasado la barrera de los 2000 hace nada, hace 2 días. Felicidades. A lo mejor son 2029 si revisas Reweb. Sí, puede ser. Muy bien, sí. ¿Y en qué tasa de apertura te mueves aproximadamente? Pues está en el 45%, pero ahora con MailerLite estoy probando el tema este de que se le mande el email a la gente que no lo ha abierto la primera vez. O sea, hay como una automatización que te permite hacer eso. Y lo he hecho 2 veces y gracias a eso está subiendo al 50 y pico %. O sea que estoy ganando casi un 10% extra de tasa de apertura. Y de momento no se me ha quejado nadie en el sentido de, oye, me estás mandando 2, en lugar de un email a la semana me estás mandando 2. O sea que está funcionando la táctica esta de momento. Esa táctica nunca la he hecho y me genera... sí, a mí también yo tengo sensaciones un poco, por eso de momento lo he planteado como un test, lo he hecho 2 veces y no veo que haya gente que se esté quejando de momento, pero es verdad que es una cosa que yo soy muy de respetar la atención y el inbox, ¿sabes? De la audiencia. Entonces, no sé hasta qué punto lo seguiré haciendo o no. Es verdad que está subiendo y gracias a eso, o sea, yo no voy tanto por la apertura, pero es más, al final está haciendo que el contenido llegue a más gente y si al final les puede ayudar, o sea, y si creo que el contenido es de valor, que lo creo, pues, no sé, al final, entre comillas, es como que les estoy haciendo un favor, entre comillas, que se entienda lo del favor. Así que bueno. Sí, no, lo que me planteaba era, ¿cambias el asunto? Porque claro, en Gmail, por ejemplo, si mandas 2, se te apilan. Por eso, no sé si aparece 2 veces o simplemente solo una, pero como 2 veces. Pues lo único que le añado es al principio le pongo in case you missed it, o sea, vale. por si te lo habías perdido. Y el mismo de la otra, vale. Porque he visto otro creador que yo sigo de newsletters que se llama Josh Spector, que tiene una newsletter que se llama For the Interested. Él lo hace también. Como que te lo pone como en siglas. Entonces yo, cuando al principio lo ponía, digo, ¿qué cojones significa esto? ¿Sabes? Pero es verdad que después lo leías y decías,
in case you missed it, pero él lo pone como apilado. Y él lo hace y digo, es que a veces yo mismo, esa newsletter me gusta mucho, pero yo mismo me pierdo el día en que la manda, pero después me manda el reenvío y digo, hostia, menos mal que me lo ha mandado porque si no, no lo hubiese leído, ¿sabes? Entonces... Sí. Hombre, si lo hace Josh, hay que probarlo. Sí. Sí, porque es el capo, este es el capo de las newsletters, o sea que... Genial. Y luego, ¿qué métrica no pierdes de vista? ¿O cuál es la que más te preocupa y en la que pones más atención? Bueno, al final, o sea, me interesa mucho, lógicamente, el open rate, ¿no? Pero yo miro mucho los clics, sobre todo porque a veces sí que experimento un poquito y digo, pues voy a intentar promocionar un poquito esta cosa mía o esta cosa mía y ver un poquito cuál es la reacción de la audiencia. Y también una cosa que miramos todos, aunque no deberíamos, es la gente que se desuscribe, ¿no? Es un poquito lo otro que miro. Y sinceramente no me preocupa en exceso. Al principio me preocupaba mucho más. Al principio me lo tomaba como de manera más personal incluso, ¿sabes? Y miraba a ver quién había sido y digo, si este lo conozco de Twitter, no le voy a contestar ni a un tweet a partir de ahora. Pero ahora ya, sinceramente, me da un poco más igual, porque al final yo lo veo como una manera de filtrar la audiencia, ¿no? Al final, si se desuscriben, pues, o sea, ya está. O sea, yo prefiero de hecho, tener menos suscriptores y ojalá tener una tasa de apertura del 90%, ¿sabes? En lugar del 50%. Entonces, bueno, pero es casi inevitable el mirarlo, ¿no? También, entonces... Pues sí, esa es la mía. Sobre todo por ver, no sé, si un número en especial has comentado algo que ha generado más baja, también una métrica, ¿no? Para saber tal por cual. dónde van los tiros. Pero sí, yo también 100% de, oye, sí, para estar y no abrirlo, mejor que se dé de baja, porque al final repercute en pasta, porque estás pagando por ese suscriptor, tal cual. Y en apertura. Entonces... Sí. Vale, el tema de crecimiento, has dicho que bueno, llevas más o menos un año con tu newsletter. ¿Cómo ha sido el crecimiento? ¿Ha tenido muchos picos o ha sido más sostenido? Pues lo he mirado antes también por curiosidad y ha sido bastante sostenido. Sí que es verdad que ha tenido un par de picos, ¿no? De alguna vez que a lo mejor un tweet mío se hace muy viral y de ahí te entra gente, o alguna que otra vez que típico que te mencionan en algún hilo de Twitter con el link a la newsletter y el hilo se hace un poquito viral, o que apareces también en otra newsletter. De hecho, el otro día salió un link en la newsletter de Indie Hackers y noté un pico pequeñito, pero fue un pico más grande que de lo habitual. Entonces, o sea, porque al final vieron unos visuales de estos que hacía y me dijo el tío, oye, ¿te importa que los meta? Y le dije, sin problema. Le dije, pero pon un link a mi newsletter, le dije. Claro. Y me dijo, vale, sin problema. Y dije, pues ponlo ahí. Y de ahí, pues creo que un mini pico último, pues de ahí han llegado unos cuantos también. O sea que... Sí, es que justo yo te seguía por Twitter, pero justo sigo una newsletter que se llama Idea Economy, que es en inglés. Y justo también a principio de año enlazó el Steal My Content Strategy for 2022 y digo, pues este es Alex. Y digo, joder, quiero decir que ahí dije, claro, este es el potencial de escribir en inglés porque puedes aparecer en newsletter que llega a mucha gente, ¿no? Entonces me sorprendió el gran alcance que tuviste y esa, bueno, a ver, no solo porque escribes en inglés, también porque esa edición fue realmente buena, ¿no? Al final, ostras, quiero robar la estrategia de contenidos de un tío que me la está explicando súper bien, ¿no? No sé si ese también se te viralizó mucho y si notaste también un pico de más suscriptores en ese número. Sí, esa edición sí que recuerdo que hubo también bastante gente que me contestó al email, o sea, más de la normal, ¿no? O sea, tampoco es que me conteste muchísima gente, pero cuando te contestan más de lo normal dices, ¿he hecho algo muy bien o he hecho algo muy mal? Entonces, en esa sí que veo mucha gente que dice, ay, muchas gracias por esto, o sea, porque encima... Claro, yo quería lanzar, yo esa más o menos la tenía preparada, pero la lancé en enero, ¿no? Que al final era un poquito por el timing del tema de, oye, estamos empezando el año, pues aquí tienes mi estrategia para todo el año. Entonces, sí que noté un pico pequeño y es verdad que apareció en esa newsletter, la de Idea Economy y en otra más, que no me acuerdo cuál era, pero creo que también apareció en otra más. O sea, alguien más lo linkó en su newsletter, con lo cual ahí sí que hubo un piquito. Y de hecho... He hablado alguna vez con el que escribe, con John, el que escribe la Idea Economy, y a lo mejor un día de estos hacemos me propuso el de hacer una cross promoción de estas, así que a ver qué sale de ahí, pero bueno, está interesante. O sea, es verdad que el tema de inglés te abre esa puerta, ¿no? Al final yo ahora,
puedo ir a este chico y hacer una cross promoción entre los dos y a ver qué pasa. O sea, que sí. Y que, bueno, estas técnicas han sido pasivas gracias a la viralidad del contenido que lo comparten, que eso es lo ideal. Pero ¿qué otras técnicas o estrategias has probado y cuál te funciona mejor para crecer tu lista? Pues hago una que la empecé a hacer no hace mucho y me está funcionando bastante bien, aunque hay que usarla con un poquito de cautela, porque a veces puede ser un poco spam, y es esto que seguro que lo has visto mucho por Twitter, que es cuando un tweet pasa de cierto nivel de likes, se escribe un tweet automático debajo del tweet promocionando la newsletter. Y esto me ha funcionado bastante bien, pero he dejado de hacerlo tanto porque a veces es verdad que yo mismo lo veía y decía, estoy spameando demasiado la newsletter. O sea, una cosa es una cosa y otra es otra. Entonces, ahora sí que lo hago muy de vez en cuando y además le he subido el número de likes y ahora solo salta cuando pasa el tweet de los 100 likes o una cosa así. O sea, que no siempre pasa de los 100, con lo cual lo tengo ahí un poquito tal. Pero es verdad que cuando lo hice un poquito más a saco, noté el pico también de gente que se iba uniendo a la newsletter. O sea que esa es una táctica que yo recomiendo que si se hace, se haga con mucha mesura, ¿no? Porque al final tampoco es cuestión de spam, de tener ahí debajo de cada uno de tus tweets, pues claro, un link a tu newsletter, ¿no? Que se hace un poco pesado, la verdad. Y aparte, bueno, en Twitter ya hemos comentado que sí que eres, bueno, un referente y todo lo que mencionas, es verdad que, joder, tiene cabeza, ¿no? Y últimamente está muy de moda los hilos y estas herramientas que automáticamente te retuitean, etcétera. Ya has comentado algo para de alguna forma meter el link a la newsletter, pero no sé si nos puedes comentar otra estrategia o alguna técnica que probemos, aunque sea más manual, para crecer en Twitter y a la vez que, oye, nuestra newsletter vaya acompañada de esa notoriedad. A ver, la primera es muy pasiva, pero es tener un enlace en tu biografía de Twitter. O sea, parece muy obvia, pero a veces hay gente que no lo hace, ¿no? Tiene una newsletter y no tiene el enlace en ningún lado. Entonces, pon el enlace ahí porque al final, yo como veo el perfil de Twitter o como me lo imagino, es como una tarjeta de negocios, ¿no? O sea, la típica que te dan. Entonces, tienes tu foto, tienes como un poco tu cargo, ¿no? O lo que haces y links relevantes a lo que es tu trabajo. Entonces, para mí, algo relevante a lo que yo hago es la newsletter. Entonces, está ahí. O sea, y yo sé que por ahí algún que otro suscriptor entra cada día porque al final puedes recibir más o menos, pero al final la gente ve tu perfil, se lee tu biografía y si ahí justo hay un link, pues van a clicar, ¿no? O si les pica la curiosidad. Entonces, eso es lo primero que hago así como más pasivo. Y no te creas que hago mucha cosa más a nivel marketing o así para promocionar la newsletter. La verdad es que quiero hacer pruebas porque a mí me gusta mucho trastear con este tipo de cosas y he pensado en pagar por aparecer en alguna que otra newsletter también o en algún podcast o algo así, pero de momento no me lanzaba yo, pero es algo que 100% quiero hacer básicamente porque al final es aprendizaje para mí y mira, si sale bien, pues mejor. Si sale mal, pues lo cuento en Twitter, que también me sirve. O sea, al final es contenido también. Entonces, bueno, al final es un win-win por todo. Menos que pierdo dinero, eso es lo único, pero... Eso es en lugar de roba esto, no robes esto que no funciona. Claro, por ejemplo, claro, sí. Guay, antes has mencionado que muchas veces el Twitter el que alimenta la newsletter y viceversa. No sé si por norma te sueles programar un hilo o un tweet específico después de lanzar tu newsletter o depende del tema si se presta más o no. Pues lo que suelo hacer, no lo hago siempre y de hecho debería hacerlo más. Creo que puedo hacer, o sea, siendo un poco autocrítico, creo que puedo hacer un mejor trabajo en el tema de promocionar mi newsletter en Twitter más allá de los tweets automáticos estos que hago. Lo que suelo hacer sí que si lo que es la newsletter me da para hacer un hilo, suelo publicar un hilo pero al día siguiente y dejando muy claro que es parte de mi newsletter. O sea, este hilo viene porque es parte de mi newsletter. Y lo hago al día siguiente y no al mismo tiempo que la newsletter porque al final siempre en la newsletter, de momento, lo que le estoy intentando dar es un poquito más un feeling, entre comillas, como de exclusividad, en el sentido de tú lo vas a leer primero en la newsletter y no lo vas a leer a la vez en Twitter, ¿no? O sea, es como la newsletter y a lo mejor en Twitter lo puedes leer, pero un día después, pero si te quieres enterar antes de cualquier cosa que yo haga, o sea, del contenido, pero a lo mejor también de algo que estoy promocionando o lo que sea, pues
primero la newsletter y después, o sea, estoy intentando como darle esa posición un poco más preferente en cuanto a mi contenido. Uh-huh. Hay gente que hace como un tweet previo a la newsletter en plan de, oye, mañana voy a hablar de esto o algo así, ¿no? Como un poco de hype y ahí ya decir, si quieres, está dentro. Porque es verdad que tú tienes todavía mucho margen de conversión entre los 20.000 suscriptores para crecer mucho tu newsletter, ¿no? Que esa conversión de seguidor a suscriptor puede sacarle mucho partido. Entonces es eso, es experimentar distintas cosas para ver cómo... Sí, debería probarlo, de hecho. O sea... Y luego sueles, bueno, has dicho que quieres darle ese toque exclusivo a tu newsletter, que no sea como muy abierta, pero no sé si intentas fomentar la compartición de la propia newsletter a través de, bueno, el típico botón de comparte en Twitter, etcétera. Pues la verdad es que no mucho. O sea, no suelo hacerlo y eso es otra cosa que debería hacer. De hecho, o sea, mi newsletter, y no me quejo para nada, o sea, creo que tiene un buen ritmo de crecimiento y estoy muy contento en el sitio en el que está, pero es verdad que podría hacer un mejor trabajo en muchas áreas en cuanto a promoción y tal. Por ejemplo, alguien con el que yo conozco y con el que trabajo tiene implementado ahora un sistema de referrals, que es en plan, pues refiere a una persona y te llevas esto, ¿sabes? Como, pero mucho más como organizado con... Creo que usa la herramienta esta de Spark Loop, creo que se llama. Y me dijo que le funcionaba súper bien y que había tenido muy buenos resultados. Entonces, eso es algo que de momento no he planteado probar, pero sin duda es algo que a echarle un ojo porque a él le funcionaba muy bien y es una persona con bastante... O sea, tiene una newsletter muy tocha y le funciona bastante bien, con lo cual... Eso sí, prepara pasta porque creo que son $99. Sí, eso es lo que me dijo, que también que estaba el tema interesante. Hecho, yo precisamente, bueno, uso Akumba para mi newsletter de newsletter y justo estoy haciendo un experimento también, lo que pasa que es mucho más manual de cómo me lo he montado, pero vamos, en una semana lanzo mi sistema de referral para ver si funciona en verdad, ¿no? Porque al final... medir y pensar muy bien las recompensas que vas a dar para que la gente esté dispuesto, que esa es otra, ¿no? Muchas veces se dice, bueno, te regalo pegatinas, pero igual la gente no está dispuesto a compartirlo por pegatinas, pero a lo mejor una hora de consultoría contigo sí. Entonces, esa estrategia, vamos, me consta que muchos, sobre todo en Estados Unidos, lo aprovechan porque en verdad, claro, te trae gente muy cualificada. Sí, totalmente. O sea, eso es algo que lo quiero probar de verdad porque me parece un experimento bastante interesante, pero eso, hay que pensar bien cómo hacerlo, las recompensas y tal, porque... Eso es. Y medir que no se te apunten correos temporales, que esas otras. Claro. La cantidad de trolismo que hay, pues también interesante. Cierto. Vale, entramos en el bloque de monetización. No sé a día de hoy cuál es el modelo de negocio de tu newsletter, si la monetizas o es más un trabajo de marca. Pues en la monetización también he experimentado bastante. Tuvimos un sponsor durante un mes, en diciembre que fue Tweet Hunter, que es básicamente la herramienta que yo uso para mis tweets y, bueno, de hecho trabajo con ellos en algunas cosillas, o sea que era bastante, o sea, por así decirlo de alguna manera, eran coleguillas, pero bueno, me pagaron por la sponsorización. Y no es que no me haya vuelto a plantear tener sponsors, pero creo que es algo interesante también. O sea, no estoy en contra de la sponsorización ni mucho menos. Simplemente lo que necesito, o sea, o al menos para hacerlo yo, es que haya un muy buen fit entre la audiencia y el producto que voy a sponsorizar, porque si no, pues me parece que no tiene ningún tipo de sentido hacerlo. O sea, una de las cosas con la que yo trabajaba cuando trabajaba en la agencia hace 1000 años era con influencers y a veces hacíamos alguna campaña que el fit no era muy obvio y es que al final eso sale mal por todos los lados. Entonces, ahora que lo estoy haciendo yo, digo, pues, o sea, tengo que hacerlo bien y con Tweet Hunter obviamente había un fit muy, muy bueno, ¿no? Porque al final yo hablo mucho de Twitter y del tema de inspirarte y demás y ellos, pues, la herramienta es muy completa y tienen tiene una biblioteca de tweets muy grande y, bueno, había un muy buen fit. Y por eso les dije que sí y lo hicimos. Entonces, eso ha sido lo más grande que hemos hecho digo hemos, pero soy yo. O sea, como si fuese una persona. Igual tiene un equipo de... No, soy yo solo. Que esa es otra cosa que el otro día me preguntaron porque en mi welcome email yo hago una pregunta que es un poquito, oye, pues respóndeme a este email, dime con lo que estás trabajando y yo te mando una sugerencia o lo que sea, ¿no? Para
en cuanto a Twitter y demás. Y un tío me preguntó si de verdad era yo contestando o si tenía un virtual assistant o algo así. Le dije, no, que virtual assistant ni que nada, que soy yo, hombre, que voy a un virtual assistant. Yo he tenido eso en plan de, quiero asegurarme que no eres un bot. Y claro, ya respondo, no sé si este texto tan personalizado te lo puede hacer un bot, pero no, o sea, soy yo. Sí, o sea, a mí me lo han preguntado, o sea, fue la primera vez que me lo preguntaron y dije, a ver, eso no sé si es que estoy haciendo algo muy bien, en plan de, oye, el típico de hacer cosas que no escalan, ¿no? Como dicen por ahí, pues en eso estoy. O sea, que, bueno. Y más allá de monetización, pues el promocionar productos digitales míos, pero tampoco, no sé si llamarlo monetización directa o indirecta, porque al final es, no sé, o sea no he hecho grandes cosas, pero sí que es algo que me gustaría explorar. Incluso el tema de, no de hacer un paywall de toda la newsletter, pero a lo mejor de parte del contenido, sí que es algo que me interesaría explorar, pero a la vez me da un poco de reparo en el cómo plantearlo, ¿no? Es una cosa que no sé si tendría mucho éxito o no, pero bueno. Bueno, ahí está la idea. Eso, es plantearlo y ver un poco la estrategia de cómo hacerlo. Porque es verdad que en Gumroad tienes algunos productos digitales y justo eso, te iba a preguntar si, oye, aprovechar la newsletter siempre que tiene sentido, pues de lo que hables, oye, pues tienes más aquí para profundizar en este producto digital. Es verdad que con Revue lo tenías más limitado en cuanto a que, bueno, las métricas tampoco te permitía segmentar y tal. Y a lo mejor en MailerLite sí que te, bueno, pues da un poco de más versatilidad para ir segmentando según intereses, etcétera. Sí, eso es una de las cosas que, o sea, MailerLite todavía no le he metido muchísima mano. O sea, es verdad que he metido un par de automatizaciones, pero quiero hacerlo porque esa es una de las cosas que quería probar, de hecho, en plan, pues a lo mejor gente que pueda estar más interesada en esto, pues, no, hacer alguna cosilla más especial. Pero es algo que no he probado, pero sí que lo que tú decías, yo cuando menciono un producto es verdad que no lo menciono ahí a cholón, sino que suele ser un poquito más cuando tiene sentido respecto a lo que estoy contando, ¿no? en la newsletter. La vaselina de toda la vida. Sí, tal cual. Vale, retomo la pregunta ciegas del invitado anterior, que fue Sergio San Juan, y te preguntaba, ¿qué motivos te llevaron a escribir tu newsletter y si a día de hoy, después de un año, siguen siendo los mismos o han cambiado? Pues el motivo principal, y creo que lo he mencionado antes, ese era el tema de guardar, ¿no? Como guardar en un sitio más seguro parte de mi audiencia. O sea, ese era el principal hace un año. Y ahora mismo sigue siendo el mismo, pero aparte también lo trato como un sitio donde yo también experimentar con mi propio contenido, ¿no? O sea, me gusta como tener ese sitio un poco más, a lo mejor, libre, ¿no? Que, por ejemplo, en la newsletter a veces digo como más, no digo más tonterías, pero sí a lo mejor soy un poco más yo, por así decirlo, ¿no? Y no es que en Twitter no sea yo, pero a lo mejor en Twitter a veces estás como un poquito más limitado y el tener ese formato un poco más largo sí que me deja meter alguna cosilla, alguna broma de cuñado que hago alguna que otra vez, ¿no? Alguna cosilla así. O sea que eso es en lo que ha cambiado, pero el objetivo principal, digamos, de tener un sitio seguro para mi audiencia, pues sigue siendo el mismo, sí. Y bueno, y ahora tú tienes que lanzar la pregunta al siguiente invitado y, ojo, cómo de difícil hace que tienes que responderla. Pues mi pregunta, y te la voy a responder, aunque no estoy muy seguro de la respuesta, pero es si venderías tu newsletter si llegara una oferta pues adecuada, ¿no? Interesante. Y en mi caso yo creo que sí que lo haría, la verdad. Pero no ahora, sino mucho más adelante. O sea, en el caso de que se convirtiera en algo muy, muy, muy grande, que no creo que vaya a pasar, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero, por ejemplo, casos como el de Trends, que lo vendieron a esta newsletter, que la vendieron a HubSpot, me parece guay. Lo que pasa es que ya en ese caso ya no era solo una newsletter, era más como una media company, ¿no? Que es como lo llaman los americanos. O sea, si el día de mañana consigo que evolucione a una media company, la voy a vender, si me hacen una oferta, claro. Si sigue siendo lo que es ahora, no la voy a vender. Esa es un poquito la respuesta, yo creo. Bueno, tienes más amplitud porque al final lo que se mueve en Estados Unidos en inglés, sí, ¿no? Y es verdad que los que escribimos en castellano, bueno, igual dentro de 5 años se ven compras de newsletter, pero yo creo que a día de hoy hay más posibilidades en Estados Unidos. Sí. Genial, interesante la pregunta. Y bueno, y por último, sí, recomiéndanos o dinos, confiésanos cuáles son esas newsletters que llegan a tu bandeja de entrada y sí, no se te pueden pasar. Sí.
Pues hay varias, o sea, la primera, o de las primeras es la de For the Interested, esta de Josh Spector, esa me gusta mucho. También soy muy fan de la de Marketing Examples, que es la de el chico este que se llama Harry, que desapareció durante un tiempo, pero como ahora ha vuelto a publicarla y es una marca. Creo que ha vuelto a desaparecer, ¿eh? Porque sí, dijo, igual me voy un tiempo también. Sí, este tío va y viene, o sea, no sé qué hace, pero tiene 80 y pico mil suscriptores ahí, muertos de la risa, y la gente sigue ahí al pie de cañón, ¿eh? Porque el contenido es muy, muy bueno, la verdad. Sí. Entonces, esa me gusta mucho. También la he mencionado, pero la de Zero to Marketing de Andrea Bossoni está muy guay. Y últimamente estoy leyendo mucho la de Milk Road, se llama, y es una que ha lanzado este tío que se llama Sean Puri, y básicamente es una... O sea, ellos se marketean como si el cripto explicado por tu vecino el del lado, ¿sabes? Es como que te explican cripto una más sencilla y sí, más o menos. Y yo no es que esté muy metido en el tema cripto, pero me gusta enterarme de las cosas que pasan y la manera en que está escrita esa newsletter, pues te ayuda a entender un poquito más ese mundillo. Y creo que están teniendo un crecimiento increíble, que, o sea, están como en 50 o 60 mil suscriptores ahora mismo, que es una burrada. Y bueno, a nivel más de business, me gusta la de Trends VC, que es otra que leo yo, que bueno, y trabajo a veces con Drew, que es el fundador, que está muy guay la newsletter, ¿no? Te hace reportes de un tema en concreto sobre, por ejemplo, dice influencer marketing, y te hace ahí como un reporte sobre muy, muy chulo y muy completo sobre eso, ¿no? Y a nivel español me gusta mucho la Econ Pills de Jaime Mesa, y eso que yo de e-commerce sé cero y menos, pero me gusta mucho cómo escribe Jaime y al final algún que otro recurso de los que pone siempre acabo echándole un ojo, así que esa también la sigo y me gusta mucho lo que hace él en general, vaya. Qué bueno. Oye, a Jaime me sale, voy a tener que dar una camiseta o algo, porque es yo creo que el más mencionado de me lo imagino, recomendadas. Genial, pues oye, muy buena selección. Había un par que no conocía, o sea que le echaré un ojo. Y nada, Alex, oye, ha sido un placer tenerte, conocer un poco más las entrañas de Steel Club. Dejaré el enlace para que te sigan tanto en Twitter como en la newsletter. Y nada, no sé si me he dejado algo en el tintero, algo que quieras comentar. No, yo creo que no. Más o menos le hemos comentado bastantes cosas, o sea que yo creo que está chulo. Genial, pues nada, gracias por pasarte y nos vemos en el inbox. Nada, gracias por la invitación, un placer. Bueno, pues ya habéis visto lo majete que es Alex. Hemos comprobado el potencial que tiene publicar en inglés para ampliar la audiencia y conseguir colaboraciones potentes. No obstante, el idioma no es un impedimento para hacer buen contenido y construirnos una audiencia que, oye, por pequeña que sea, si das en el clavo puede traer muchas alegrías. Y hablando de alegría, tengo que decirte que yo estoy feliz de haber lanzado Creando Newsletters, que es mi podcast premium, más una comunidad dedicada 100% a newsletteros. Cada semana publico un episodio en el que trato temas que se me quedan cortos en la newsletter y que ayudarán a mejorar tu newsletter y hacerla crecer. También audito las newsletters de los suscriptores que están dentro del grupo, porque lo mejor de todo es que hay un grupo de Telegram exclusivo donde compartimos técnicas y preocupaciones que aplicamos a nuestras propias newsletters. Ya somos más de 40 newsletteros los que estamos en este grupo, así es que si tú quieres, nos podemos ver dentro. Entra en creandonewsletters.com y crea newsletters en compañía.